La bomba atómica después de Hiroshima y Nagasaki, el difícil camino hacia el control de la energía nuclear. Un ensayo de Carlos Sola Ayape, tecnológico de Monterrey, México, y María Fernanda Sotelo Fuentes, tecnológico de Monterrey, México. Resumen: si bien es cierto que el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945 respectivamente, supuso la inmediata rendición de Japón y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más devastador de la historia de la humanidad, el mundo se vio atrapado de inmediato entre la incertidumbre y el miedo como consecuencia del inicio de la era atómica. Dada su trascendencia histórica, en el presente artículo daremos cuenta no sólo del proceso de fabricación de la bomba atómica en el marco del proyecto Manhattan y de su lanzamiento sobre estas dos ciudades niponas, sino del gran reto que supuso alcanzar un acuerdo para preservar el control atómico en un difícil escenario internacional que pronto desembocaría en la Guerra Fría. Esta revelación de los secretos de la naturaleza, gracias a Dios, ocultada al hombre durante mucho tiempo, debería suscitar las reflexiones más solemnes en el espíritu y la conciencia de todo ser humano que tenga uso de razón. Sir Winston Churchill. The Times, 7 de agosto de 1945. Introito. El comandante del Enola Gay, Paul W. Tibbets, nunca se imaginó que aquel avión que pilotaba iba a cambiar de manera trascendental el curso de la historia. Cuando se abrieron las escotillas para liberar la bomba atómica, el nombre Little Boy, niño pequeño, la humanidad no sabía que se encontraba ante el inicio de una nueva época, la era atómica. Eran las 8:15 horas de la mañana de aquel 6 de agosto de 1945, justo en el momento en que cayó sobre la ciudad nipona de Hiroshima la primera bomba atómica. Decenas de miles de seres humanos murieron en el acto, pagando con su sangre el costo del parto de la historia. En ese momento, y conforme al reporte proporcionado por los oficiales estadounidenses, ni siquiera sus mismos creadores tenían un puntual conocimiento del verdadero alcance que semejante invento, que volvería a ser arrojado en esta ocasión sobre Nagasaki tan solo 3 días después. La bomba atómica desencadenó una sucesión de acontecimientos históricos que marcaron el devenir de aquellos días de agosto de 1945. Entre ellos, el final de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de una nueva posguerra sobre la que de inmediato caería una larga sombra de dudas y sospechas sobre el futuro inmediato de la energía nuclear. Fue Estados Unidos, creadores del
artefacto atómico, los primeros en percatarse de su propia fragilidad en el supuesto de que el secreto de su fabricación podía caer en manos de potencias enemigas, tal y como podía haber sido la Alemania de Hitler o más adelante la URSS de Stalin. Por eso, y de las muchas lecturas que pueden hacerse de aquella coyuntura histórica, una de ellas destaca sobremanera, a saber, la imperiosa necesidad de que Estados Unidos y sus aliados cercanos, principalmente Gran Bretaña y Canadá, por establecer un férreo control informativo sobre la fabricación de aquel artefacto devastador y de asegurar por encima de todo el secreto atómico. Por su importancia, este será el tema central del presente artículo, que vertebraremos en dos grandes apartados. En el primero, se representará una visión en conjunto de la fabricación de la bomba atómica por parte de Estados Unidos, de los pormenores de su lanzamiento sobre Hiroshima y Nagasaki, así como de la conmoción mundial que generó el conocimiento de su devastador impacto. En el segundo, se analizará el problema del control de la energía nuclear, quién o quienes debían hacerse cargo del control de semejantes artefactos científico y militar. En el apartado final haremos eco de algunas valoraciones con respecto a la naturaleza de este arma mortal y lo que esto implicó para la humanidad en aquel ensamble histórico que pronto desembocaría en una larga guerra fría. El lanzamiento de la bomba y el inicio de la era atómica. La bomba atómica se gestó en el ámbito de la comunidad científica. Expertos en física nuclear como Eugene Paul Wigner y Leo Szilard, ambos judíos de procedencia húngara, estaban convencidos de las posibilidades reales de fabricar una nueva bomba, partiendo de los grandes avances experimentados en torno a la fisión del átomo. Conscientes de sus insondables repercusiones, no ocultaron su preocupación acerca de los progresos científicos que en materia nuclear se venían obteniendo en los laboratorios de Alemania nazi, llegando incluso a la conclusión de que un arma tan poderosa podía guiar a Adolf Hitler a la consecución de su sueño de dominación mundial. Alertados por esta circunstancia, decidieron invitar a uno de los científicos estelares del momento, por otra parte, enemigo acérrimo del nazismo, Albert Einstein, previa aceptación y como integrante del equipo de investigación. Einstein fue uno de los firmantes de una carta junto con otros hombres de ciencia como Enrico Fermi o el propio Szilard, que fue remitida a Franklin Delano Roosevelt con fecha de 2 de agosto de 1939. Grosso modo, en la misma hacían saber
al presidente estadounidense de su puntual conocimiento de los últimos resultados obtenidos por científicos como Fermi y Szilard, lo que se llevaba a la conclusión de que el uranio podía convertirse en una nueva e importante fuente de energía o en el futuro inmediato. Más allá de esta observación, Einstein ponía el acento sobre ciertos aspectos que habían surgido de la situación y que por su gravedad parecían necesitar de una vigilancia especial y de una rápida acción por parte de su gobierno. En materia de argumentos y recordando los hallazgos científicos obtenidos por Frédéric John Joliot Curie en Francia y el Fermi y Szilard en Estados Unidos, advertía de la posibilidad de provocar una reacción en cadena en una gran masa de uranio por medio de la cual se generaría una vasta cantidad de energía y gran cantidad de nuevos elementos semejantes al radio. Por todo ello, Einstein estaba convencido de que tal cosa se logrará en el futuro inmediato y que por consiguiente podían constituirse bombas de un nuevo tipo en extremo poderosas. Conocedor de tan privilegiada información, el presidente Roosevelt estuvo de acuerdo con el proyecto propuesto por la comunidad científica, convencido de que los resultados obtenidos podían generar un alto impacto de entrada en el posterior devenir de la guerra mundial. Con su visto bueno, se daba inicio al llamado Proyecto Manhattan, una iniciativa macroestadounidense apoyada por Gran Bretaña y Canadá. En sus comienzos, nadie podía imaginar cuál habría de ser el resultado final, ni mucho menos que Japón habría de ser el blanco donde sería arrojada la primera bomba atómica una mañana de agosto de 1945. Desde el principio, todo parecía indicar que el objetivo militar sería Alemania. Al morir el presidente Roosevelt el 12 de abril de 1945, Harry S. Truman asumió la presidencia de los Estados Unidos, convirtiéndose en consecuencia en jefe de Estado que habría de tomar las decisiones finales. El Proyecto Manhattan representó el proyecto científico, tecnológico, militar y económico más ambicioso de Estados Unidos en el marco de la Segunda Gran Guerra. Con el mismo, el presidente Truman, un político inexperto en cuestiones internacionales, se encontró con una carta escondida, especialmente después de que el 16 de julio de 1945 fuera exitoso el ensayo de explosión de la primera bomba atómica en un enclave de Nuevo México.
en un enclave llamado Nuevo México de Alamogordo. Según dieron cuenta los testigos, la primera señal recibida fue un intenso resplandor de luz blanca que iluminó el cielo con una intensidad 20 veces mayor que la luz del sol del mediodía. Acto seguido y durante 50 eternos segundos, se escuchó un extraño silencio que dio paso a un contundente estruendo que terminó siendo tranquilizador. Conforme a un informe oficial estadounidense de 1946, encargado por el general Leslie Richard Groves, el alto mando militar que tuvo a su cargo el proyecto Manhattan, y redactado por Henry D. Wolf Smith, presidente del Departamento de Física y de la Universidad de Princeton. El ensayo en el Alamogordo dejó una primera sensación colectiva. Todos parecieron sentir que se hallaban presentes en el nacimiento de una nueva era, la era atómica, y sintieron su profunda responsabilidad en ayudar a guiar por los justos cauces las fuerzas tremendas que habían sido liberadas por primera vez en la historia. A pesar del éxito obtenido en Alamogordo, para junio de 1945, la bomba atómica era un elemento desconocido. Los cerca de 150,000 empleados que trabajaban en el proyecto Manhattan permanecieron inmersos en la incertidumbre. Durante la guerra, particularmente desde diciembre de 1941, cuando Estados Unidos entró en conflicto, el proyecto Manhattan se expandió a un ritmo acelerado, sumando la multitud de esfuerzos de técnicos, ingenieros y científicos norteamericanos y británicos, que así como los refugiados, especialmente judíos que habían huido a Europa de las invasiones nazis, su sentido de misión y hasta de urgencia estaban más que fundados. Washington tenía conocimiento de que los científicos nazis venían trabajando sobre el principio de los explosivos fisionables, por lo que existía el riesgo de que Alemania pudiera ser la primera en obtener la bomba atómica, en cuyo el caso en el mundo podía verse amenazado por la hegemonía hitleriana. De ahí que fuese Alemania, no Japón, el blanco original del proyecto Manhattan. El devenir de los acontecimientos, especialmente tras la derrota alemana en Normandía, 30 de agosto de 1944, y la posterior caída de Berlín, 2 de mayo de 1945, desviaron al eje estratégico hacia el imperio del sol naciente. La selección de blancos fue resultado de varias reuniones
y finalmente el llamado Comité de Objetivos redactó una lista negra que incluía 4 ciudades japonesas: Kokura, Hiroshima, Niigata y Kioto. El 24 de julio de 1945, desde Washington, se mecanografió un cuadro de instrucciones para el comandante general de la Fuerza Aérea Estratégica de Estados Unidos, el general Carl Spaatz, quien había reclamado un documento oficial con reglas precisas para ejecutar el lanzamiento de la bomba atómica. Mientras tanto, Estados Unidos pudo remitir un nuevo ultimátum a Japón por medio de la llamada Declaración de Potsdam. Era el 26 de julio y en la misma se exigía al gobierno japonés su rendición incondicional, bajo la amenaza de su destrucción rápida y absoluta. En esta declaración firmada por Truman, Churchill y Chiang Kai-shek de Estados Unidos, Reino Unido y República de China, respectivamente, y después suscribió la URSS de Stalin, no se establecía una postura clara sobre lo que sucedería con la figura del emperador nipón, pero no había duda de que Japón perdería todas sus conquistas. El comunicado generó una profunda división entre la sociedad nipona, principalmente entre militares y políticos, mientras que los primeros querían seguir en la lucha hasta el final. Los segundos se mostraban partidarios de que Japón pusiera fin a la guerra. La decisión última fue anunciada el 30 de julio. Ese día el periódico The New York Times publicaba la noticia de que Japón había declinado el ultimátum aliado y que por consiguiente no estaba dispuesto a firmar su rendición. La negativa nipona activó de inmediato el plan norteamericano y el presidente Truman tomó la decisión de usar la bomba en contra de Japón. El 5 de agosto, el 5 de agosto, el coronel Paul W. Tibbets estaba ya listo para pilotar el primer vuelo atómico de la historia en una aeronave que bautizó con el nombre de su madre, Enola Gay. La misma que cargaría a Little Boy, la primera y gran bomba atómica de 4.5 metros de largo, 1.5 metros de diámetro y 5 toneladas de peso. Al día siguiente, el 6 de agosto de 1945, a las 2:45 de la mañana, el Enola Gay inició su viaje hacia territorio nipón, partiendo de la isla de Tinian, ubicada en unas 6 horas de Japón, con la única misión de arrojar aquel artefacto atómico. A las 8:15 de la mañana, y estando el avión a 10.000 metros de altura sobre una despreocupada Hiroshima, se lanzó el instrumento de destrucción más aterrador que hasta entonces
había producido el hombre, una bomba atómica que transportaba en sus entrañas una fuerza explosiva de más de 20.000 toneladas de trinitrotolueno. Con un intenso resplandor, Hiroshima quedaba oculta en una enorme bola de fuego de color violeta y un humo convulsivo. Según testimonios de la tripulación, solo vieron polvo, llamas y una inmensa nube con la forma perfecta de un hongo. Al día siguiente, los periódicos de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, aún sin tener certeza alguna sobre los efectos provocados por una bomba de la que todos hablaban. Eran momentos de una gran confusión. Lo único que se sabía era que la bomba había sido arrojada sobre la ciudad nipona de Hiroshima, la cual había quedado envuelta en polvo y humo, y que no había forma de valorar lo que estaba sucediendo allí. Así, y a modo de ejemplo, en México no fue hasta el 8 de agosto cuando el periódico Excelsior sacó la noticia de que la ciudad había sido escogida no por su importancia estratégica, sino por sus condiciones meteorológicas, al disfrutar de un tiempo despejado y unas condiciones de visibilidad idóneas para observar con claridad la magna explosión. El 9 de agosto salieron a la luz los primeros reportes acerca de los devastadores efectos de la bomba atómica. Así se daba cuenta de la destrucción de más del 60% de Hiroshima, con una población de 343.000 personas, donde prácticamente todas ellas habían sido exterminadas. Día después del lanzamiento, se tuvo conocimiento de unas declaraciones del coronel Tibbets, el piloto de la superfortaleza B-29, que dejó caer la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Apenas podíamos creer lo que estábamos viendo. Hiroshima tembló como si fuera sacudida por un terrible terremoto. Arrojamos la primera bomba atómica a las 8:15 horas tiempo de Japón. Una inmensa nube de humo se levantó y cubrió por completo a la Hiroshima. La explosión nos produjo la misma sensación que se experimenta cuando cerca del aeroplano estallan los proyectiles de las balas antiaéreas y forman un vacío que hace cabecear el aparato. Más allá de las impactantes escenas, lo cierto es que Estados Unidos tenía la certeza de que la bomba atómica acortaría la guerra. Al día siguiente, Hiroshima, el secretario de guerra estadounidense Henry L. Stimson declaró lo siguiente:
Es perfectamente claro que la posesión por Estados Unidos de tan poderosa arma, aún en su forma actual, constituirá una ayuda tremenda para acortar la guerra. Con esta declaración de intenciones avanzaría después algunos pormenores de su fabricación. La primera bomba atómica fue arrojada sobre Japón a las 3 semanas justas de que fue sometida a su prueba inicial en un sitio apartado de la base aérea de Alamogordo, a 190 kilómetros al sudeste de Albuquerque, Nuevo México. Sin embargo, y más allá de las previsiones, Estados Unidos se llevó la sorpresa al conocer la noticia de que los japoneses, lejos de rendirse, seguían en pie de lucha. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica conocida como Fat Man, hombre gordo, fue arrojada sobre la ciudad nipona de Nagasaki, matando a unas 40,000 personas y dejando un saldo de más de 60,000 heridos. Los periódicos mexicanos Excelsior y El Universal dieron la noticia ese mismo día, haciendo eco de la gran conmoción mundial que había generado el lanzamiento de una buena bomba atómica sobre otra población nipona. Una ciudad de gran importancia estratégica situada en la parte occidental de la isla de Kyushu. Si bien los efectos fueron diferentes en ambas ciudades, el conglomerado urbano de Nagasaki era mayor que el de Hiroshima. Ambas padecieron la misma situación de dolor, angustia, caos e incertidumbre. El cuadro era de tal confusión que no era posible ni siquiera precisar el número de muertes. Para el 12 de agosto se comprobaba lo que ya se temía. El grado de destrucción de Nagasaki era mayor que el de Hiroshima, tal y como quedaba confirmado por el general Thomas P. Farrell, comandante de operaciones de la bomba atómica. Como reportó Excelsior, el 30% de Nagasaki había quedado destruida en el bombardeo atómico. El lanzamiento de ambas bombas atómicas sobre Japón trajo de inmediato las primeras consecuencias. Así, el Universal reportaba que Hiroshima, séptima de las ciudades japonesas que había quedado virtualmente borrada del mapa a causa del cataclismo provocado por la sola bomba atómica arrojada por los americanos y cuyos efectos deshicieron los edificios cual si fuesen castillos de naipes y no dejaron huellas de vida animal en todo el radio de acción. Haciendo eco de las emisiones de Radio Tokio, se hacía saber que Hiroshima era un tristísimo panorama de ruina y desolación, y que la importante base de aprovisionamiento del ejército imperial nipón
no era más que la destrucción y muerte. El aprovisionamiento del ejército imperial nipón no era más que destrucción y muerte. Por su parte, Excelsior daba cuenta de que las causas de los demás edificios habían quedado aplastados y todos los muertos y heridos recibieron quemaduras tales que fue imposible reconocerlos. Semanas más tarde, se dijo que con el fin de evitar que la radiactividad producida por los rayos X envenenara la Tierra, las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki se hicieron estallar a gran altura del suelo, evitando además que no hubiese guerra química indirecta a causa del envejecimiento. Semanas más tarde se dijo que con el fin de evitar que la radioactividad producida por los rayos X envenenaran la Tierra, las bombas arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki se hicieron estallar a gran altura del suelo, evitando además que no hubiese guerra química indirecta a causa del envenenamiento de la Tierra, por lo que los elementos radioactivos ni más horrores que los habituales ocasionados por cualquier gran explosión. En cuanto a las repercusiones para la salud, de inmediato se detectó que los rayos de referencia afectaban extrañamente a la sangre y hacían a sus víctimas presa de una funesta infección. La mayor parte de las personas que se hallaban en un radio de acción de 1,5 kilómetros del centro de la explosión murieron rápidamente, bien a causa del intenso calor, bien por las heridas sufridas al derrumbarse los edificios por la onda expansiva. Muchos de los que escaparon de la muerte parecieron después como consecuencias de los efectos de los rayos parecidos a los del radio. Según daba cuenta Excelsior, la sangre no coagulaba, sino que brotaba por muchos lugares de la piel. Aunque no hayan padecido lesión alguna. A su vez, desaparecían los glóbulos blancos que combaten la infección, y a falta de estos prosperaba la infección y el paciente moría. Generalmente 2 o 3 semanas después de haber estado expuesto a los rayos moría. Generalmente 2 o 3 semanas después de haber estado expuesto a los rayos. Muchas personas padecían trastornos digestivos y se les caía el cabello y los dientes. Los médicos explicaron que el exceso de rayos X generaba la caída del cabello, habitualmente en forma transitoria, y que a su vez produce trastornos estomacales. A todo esto se sumó una fuerte conmoción interna originada por la derrota y el hambre.
Los cuestionamientos éticos y morales no se hicieron esperar. De inmediato, los políticos se preguntaron si los norteamericanos debieron usar gases en contra de los japoneses, y algunos periódicos estadounidenses se cuestionaron si los bombardeos eran necesarios. Por ejemplo, en el diario Evening Star de Washington se mencionó que el lanzamiento de la bomba atómica no fue eficiente como debía ser, sino como una creación de problemas morales y políticos, como para que el ganador, como pasa para el perdedor, dada la cantidad de vidas que murieron en el momento. No hay que olvidar que los más fervientes partidarios de su utilización defendieron la tesis de que era el arma contra los aviones nipones. En cambio, algunos científicos que trabajaron en secreto con el proyecto Manhattan, especialmente hombres como Szilard, objetaron vigorosamente al uso de arma atómico en contra de la población. Por otra parte, se justificaba el uso de la bomba atómica al argumentar que era necesario para lograr la rendición de los japoneses, que eran tildados de ser un grupo de fanáticos enloquecidos, ya que la psicología del Oriente era algo misterioso. Desde las páginas del Excelsior, el periodista y exiliado español Luis Araquistán avanzaba una gran reflexión. Lo que fue cierto es que esta dichosa o maldita bomba nos transportó con la velocidad fabulosa de unos protones y neutrones a las lejanas edades futuras, haciéndonos vivir con la imaginación intuitiva en todos los mundos venideros que no podrían nunca nuestros efímeros ojos físicos. El 10 de agosto, 4 días después del lanzamiento de la primera bomba atómica y tan solo uno después de la segunda, Japón envió su primera oferta de rendición por medio del diplomático suizo Max Grassali al secretario de Estado estadounidense James F. Barnes. Con este gesto se daba inicio a las negociaciones que llevarían la rúbrica de la rendición incondicional de Japón frente a las fuerzas aliadas y con ello poner fin a la Segunda Guerra Mundial. En la misiva, Japón pidió el cese sin demora de las hostilidades con el fin de salvar a la humanidad de las calamidades que supondrían una continuación de la guerra. Subrayó la voluntad de Su Majestad el Emperador de apoyar la causa de la paz mundial. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante con este interesantísimo ensayo.